nos llegó la mitad de la semana y estamos a punto de acabar el primer mes de este año 2020. Les saludo a ras de suelo aquí en la octava, en 88.1 de Radio Centro, con pues los temas relevantes, esos temas que merecen no solo aportarnos información, sino también un poco de discernimiento, de perspectiva, de levadura. Hoy vamos a tener con nosotros a Gibran Ramírez Reyes, él es secretario general de la Conferencia Interamericana de Seguridad Social, es uno de los grandes polemistas de nuestra época, recientemente escribió un buen texto para discutir con aquel libro, famoso libro, de los años 80, Democracia sin adjetivos, de Enrique Krause. Es un libro que ha pasado de moda, es un libro que merece revisitarse, fue un libro equivocado, es uno de los temas que hablaremos con él. Pero también por el cargo que ocupa nos puede ayudar a entender cuáles son los dilemas de la seguridad social en nuestro país, particularmente lo que tiene que ver con pensiones, lo que tiene que ver con salud y sobre todo la perspectiva valórica a partir de los cuales estas prestaciones y estos derechos definen igualdad o construyen desigualdades. Tengo conmigo al secretario general de la Conferencia Interamericana de Seguridad Social, Gibran Ramírez Reyes. Me da muchísimo gusto tenerle aquí. El gusto es mío, Ricardo. Funcionario también internacional y habría que decir polemista. ¿Dónde se siente más cómodo, Gibran? En el debate público, y entonces por eso estamos llevando los temas de la seguridad social al debate público también. Pero más cómodo, encerrado, con mis libros, escribiendo. Sí, me divierto mucho, es lo que dices. Polemizando a veces en el diario, pero lo que me gusta es escribir ensayos más largos, nada más que hay menos tiempo. Hay menos tiempo y luego uno debate mejor si escribió antes los argumentos. Los argumentos escritos previamente te sientes más seguro. Gibran, escribiste un texto en Milenio que me llamó mucho la atención, porque creo que le pegas a varios ángulos. Desde el aferre al páramo, se publicó hace un par de días. Sí. Y es una reflexión sobre un libro que fue muy importante en México, que fue este texto de Enrique Krause, Una democracia sin adjetivos. Y yo podría estar casi por entero seguro que desde que se escribe, que es principio de los 80, hasta muy recientemente, mucha gente se creyó que la democracia no debería tener adjetivos. Todos. Yo te podría decir, por ejemplo, quienes hablamos de una democracia social nos descartaban diciendo la democracia no es ni social ni de ninguna manera, es sin adjetivos. Y tú retomas este tema hablando de un texto que pudo haber estado, lo decía hace un momento, equivocado o está pasado de moda o habría que revisitarlo. Te rogaría que compartieras los argumentos del artículo para seguir en esta discusión. Sí, yo, si me permites, los extiendo. Pasa que al inicio de lo que fue el tránsito a la democracia, se puso un punto de llegada un poco importado del debate español. Democracia es que haya muchos partidos, que haya garantía en el conteo de los votos, etcétera, etcétera. Entonces hagamos las reformas para que eso suceda. Pero se desatendieron otros componentes de la democracia. Se pensó que se podía hacer la democracia por decreto, que la conquista de esos mecanismos en la ley era la conquista de la democracia. Entonces el argumento es redondo. Cuando hacemos esas conquistas en la ley, entonces ya tenemos democracia. Pero si revisamos muy bien una definición mínima o compartida de la democracia, de la ciencia política tradicional incluso, que es una democracia pobre, la verdad, que son elecciones libres, frecuentes, libertad de expresión y pluralidad en los medios, y algunos requisitos más que enumero en el artículo, no estoy tan seguro de que podamos hablar ni de democracia sin adjetivos, ni de la conquista de las libertades, ni del tránsito a la democracia. Lo que sostengo, y es un ensayo más largo que estoy trabajando, con menos referencias personales. El diario lo aprovecho para pegar porque me divierto. El argumento es que pasamos de un sistema de partido hegemónico autoritario, con sus componentes democráticos, a un sistema pluripartidista autoritario, con sus componentes democráticos. En realidad, si pensamos en libertad de expresión, casi siempre se dice, antes el poder controlaba. Sí, controlaba lo que decían los columnistas, por ejemplo. No te podías meter
con el señor presidente y por lo que he recogido de charlas con algunos intelectuales, con la Virgen de Guadalupe y con el ejército. Eran como límites claros en las redacciones. Pero mataban menos periodistas. Y bueno, eso define un régimen y define el otro. ¿Dónde hay más libertad de expresión? Seguramente yo pienso donde mueren menos periodistas. Otra cosa, los presos políticos. Hay muchos presos políticos por causa de gobernadores. Hay realmente una libertad de militancia. ¿Hasta dónde puede uno militar? En el mismo tránsito mataron a cientos de militantes perredistas. ¿Por qué perredistas? Habría que revisar. Yo creo que para entender lo que está pasando, el cambio de régimen, que se coloca como un cambio democrático, que se autodescribe como un cambio democrático, tenemos que releer la historia de esa transición. Porque hicieron un aparato institucional, que fue el IFE, y pensaron que eso era la democracia. Pero el estado de las libertades ha cambiado. Y en los últimos años hemos sido uno de los países, según el índice de libertad en el mundo, de Freedom House, que no es sospechosa de ser de izquierda, uno de los países en los que más ha disminuido la libertad junto con Venezuela. Pero Venezuela es un escándalo mundial porque es antineoliberal. La disminución de las libertades en México, pues existe menos. Y nos quedamos en ese facilismo, en la fórmula de realizamos la transición y se trató de tales reformas. No, es claro que hubo un cambio de régimen. Déjame, para poner en la justeza aquel texto, porque, bueno, hasta el año pasado, más bien el 2018, pues 6 de cada 10 mexicanos decíamos que esta no era una democracia. Así es. Entonces digo, democracia, pues quizá la de los libros, pero la gente no tenía o no teníamos esa percepción. ¿Y sabes por qué creo que era? Porque triunfó ese discurso. Bueno, lo más grave, más de no creer que vivíamos en democracia, el desprecio por la democracia. Sí, ahora, si tú le preguntas a la gente daba dos explicaciones. Una, porque era un régimen muy corrupto, ¿no? Sí. Y el segundo, muy interesante, porque según Latinobarómetro, no es una fuente tampoco muy, digamos, extraña o extraterrestre, porque no se creía que el gobierno podía resolver la pobreza ni la injusticia. Entonces, ahí te habla un poco de lo que la gente hoy estaría esperando, pero déjame regresarme a la época anterior. Es decir, yo no creo, tampoco supongo, en la evolución lineal, pero sí hay antecedentes que ayudan a explicar. Hasta 68 sí había una discusión sobre qué tan democrático era un régimen que tenía elecciones cada 3 años. Sí. O sea, el PRI ganaba cada 3 años, un poco como en la época del porfiriato. Que en los libros, incluso te diría, de texto internacionales, México aparecía como democrático, pero había una discusión de si era democrático o no por estas características. Sí, claro. Y después de 68, sí, una serie de autores, déjame citar, Carlos Pereira, por ejemplo. Sí. Toman la decisión de centrar la defensa en la democracia de los procedimientos, es decir, elecciones libres, ¿no? Secretas, sistema de partidos, de muchos partidos, porque no podía haber nada más uno, libertad de expresión, libertad de prensa, es decir, eran como los mínimos. Luego se volvió una religión, pero se entiende por qué al origen surgió esa democracia sin adjetivos. Claro, se entiende perfectamente. Pereira por lo menos conservaba el elemento del socialismo. Pero después de Pereira, y particularmente después del secuestro de Arnoldo Martínez, se rompe la izquierda. Y la izquierda va por la vía institucional, la izquierda partidista. Y se entregan, digamos, a la lucha electoral. El camino va a ser únicamente este. Y hay un gran consenso. Está en la izquierda Pereira, está en la derecha liberal Said, está Krause. Hay un gran consenso de izquierdas y derechas. ¿Por qué? Diego Fernández de Ceballos, Diego Fernández Luis Álvarez. Sí. Sí. ¿Qué pasa? Pasa que el viejo régimen sí logró entre 54 y 70 duplicar la clase media, disminuir las desigualdades. Es decir, cumplía con los componentes sociales de la promesa democrática, de la movilidad social. Entonces, los componentes que quedaban pendientes, los que podía uno reclamar al régimen, eran los componentes del procedimiento, de la pluralidad, otras cosas que se querían expresar. Si a esto sumamos que los intelectuales de la transición
todos nacieron bajo el periodo más autoritario de ese régimen, entre 54 y 70, se entiende por qué leen toda la historia previa como un monolito autoritario, sin sutilezas, ¿no? El autoritarismo empezó realmente cuando se instituyó o cuando se utilizó por primera vez el delito de disolución social para detener dirigentes comunistas. Un 1 de mayo, creo que del 54, que Pues es con los ferrocarrileros, con Campa, ¿no? es un ciclo de protesta. Y luego médicos en los 60. Antes de eso México era democrático. Un ciclo digamos. de protesta y represión. Pero antes antes hubo registro al Partido Comunista. Y el Partido Comunista participaba en el CENTE y participaba en otros sindicatos. Y no les pegaban. Lo que pasa es que hubo ahí también un tránsito generacional y los intelectuales de la transición como que despreciaron un poco esa producción previa porque también eran intelectuales militantes, lo cual a mí me parece muy bien. Estaban buscando un cambio. Entonces, para ese cambio, una lectura les sirvió. Lo que pasa es que luego esa lectura se institucionaliza, se vuelve IFE, se vuelve grupos de poder en la Universidad Nacional, se vuelve muchas cosas, se vuelve la base de un poder intelectual. Entonces hay que conservarlo, porque se te cae el discurso, se te cae todo. Y entonces ahora defienden al INE como si fuera el sinónimo de la democracia. 97, déjame plantearlo, que ya es el momento que estas instituciones empiezan a dar sus frutos, tienes varios partidos El PRD llega al robustos, segundo tienes lugar. un árbitro más o menos firme, un tribunal que está funcionando, en fin. 97-2018. Yo tengo dificultad para nombrar esa época, porque digo, el presidente suele llamarla la época neoliberal, pero pues realmente el neoliberalismo habría arrancado mucho antes. Habría quien dice, es la época de la democracia sin adjetivos y los costos de esto. ¿Cómo le ponemos a ese? Hay quien diría, esos son los años de la transición, ahora ya estamos en la consolidación. Y perdón que te fuerce estos términos, pero es que hay que nombrar las cosas para ubicarse, pues. Sí, a mí me gusta llamarle el régimen de la transición porque se basó en la idea de la transición. Y entonces tenemos cosas que están a medias porque fueron diseñadas para estar a medias. El INE fue el IFE para la transición. Nunca se pensó cuál era el punto de llegada, la normalidad democrática. Entonces nos quedamos en un país en muletas. Entonces las instituciones no funcionan como deberían. La Secretaría de Desarrollo Social no es confiable para evaluar la pobreza, entonces tenemos Coneval y lo congelamos ahí. La Secretaría de Gobernación no es confiable para organizar elecciones como sucede en algunas democracias consolidadas, entonces tenemos el INE y lo dejamos ahí. Y entonces la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, bueno, pues entonces es un instituto autónomo. Entonces tenemos una estructura ajena al Estado que se fundó con base en el esquema propio del IFE, que se mostró como uno capaz de generar confianza. Algunas de estas cosas tendrán que mantenerse, desde luego, pero todo fue fundado en la idea de transitar a una democracia que no sabíamos de qué se trataba. Déjame refutarte. El IFE se fundó en la idea de desconfianza. Así es. Es decir, no era para construir confianza, sino asumiendo que desconfiamos el uno del otro. Seguiremos desconfiando. Y que somos animales desconfiados por naturaleza, pues parcelizamos el IFE, parcelizamos los órganos autónomos, parcelizamos el Estado, fragmentamos. Sí, todo está pensado en esa lógica. Y todo está pensado en una lógica de fragmentación de dos con un invitado menor, que es el PRD. Entonces, dos partidos y dos un tercio, como decía. Sí, entonces eso fue un régimen de 3 partidos que acabaron opinando todos lo mismo y firmando ese pacto por México. Ese es el culmen del sistema de transición. Ese es, sin duda alguna, suscribiendo las mismas políticas, aunque su electorado dijera otra cosa. Eso es increíble, porque vacía el sentido del pluralismo partidista. Entonces, creo que esta idea de desconfianza institucionalizada volvió además muy cara a la democracia mexicana. Tenemos uno de los votos más caros en el mundo y seguramente se debe a eso. Ahora, ¿cómo partimos de ahí para hacer un Estado normal? Yo creo que hay cosas que pueden rescatarse. El servicio profesional de carrera. Antes de llegar, digamos, a lo de ahora, necesito nada más hacerte una última pregunta. Sí había una discusión importante de carácter teórico, si quieres. Y es que esta democracia sin adjetivos, con esas instituciones, digamos, sin adjetivos, partían de la idea de que había un momento de igualdad cuando ibas a emitir tu voto. Pero desconocían que antes de emitir el voto y después de emitir el voto, pues las desigualdades se mantenían.
por ejemplo, en tus temas. Se Salud, ¿no? Ingreso, ¿no? Región, grupo étnico, género. Es decir, sí hay en nuestro país un desprecio por el resto de las circunstancias que te igualaban ante la elección. Y ahí sí yo me pregunto, ¿por qué no fue relevante? Porque eso lo vemos en otros sistemas, incluso en el español Sí. que citabas, hasta en el chileno. Exactamente. A partir del voto se buscó igualar el resto de discusiones y circunstancias, los derechos sociales, en fin. ¿Por qué no ocurrió aquí? Sí, bueno, porque una es por el lugar que ocupamos en el mundo. España se lo podía plantear, el lugar que ocupa en la economía mundo le permitía plantearse un reparto más igualitario de la riqueza. Nosotros, por Estamos asignación... en el lugar 11, no es tan malo, ¿no? Bueno, pero pertenecemos a los países semiperiféricos y periféricos que concentran el 93% de la informalidad, que requieren o que tienen como ventaja comparativa la mano de obra barata. Y esa mano de obra barata del sector formal requiere de un sector informal que lo subsidie con su falta de derechos. Entonces, los obreros de la maquila, los meseros que ganan menos, los trabajadores de outsourcing, de limpieza, de construcción, ellos tienen que consumir una serie de cosas para las que les tiene que alcanzar su salario precario, por razón por la cual vienen algunos inversionistas. Esa serie de cosas solo puede tener un precio accesible para esas personas desde la economía informal. Por ejemplo, los puestos de tacos que hay afuera de un Vips, porque las meseras no les alcanza para comer en el Vips 3 veces, 2 veces hasta la saciedad, y cosas por el estilo. Entonces estábamos condicionados por ahí. ¿Pero estábamos condicionados o fue falta de visión? O sea, porque tú estás hablando ahí de una restricción Sí, que era estructural. como incontrovertible, imposible de romper. No, fueron una serie de decisiones que nos colocó ahí. ¿O fue una visión ideológica? Sin duda, sin Digo, duda. no es que la ideología no sea restricción, pero es más fácil de romper que restricciones económicas más duras. Fueron las dos cosas. O sea, fue un proyecto económico que se consolidó hacia allá. Fue nuestra apertura, fue una apertura pensada con la precarización como ventaja comparativa. Recuerdo el término democracia de mercado, ya no la usamos ahora, Sí, ¿no? que era el mercado como restricción de la democracia. Sí. Y que creo que ha sido la restricción más potente. Y que los ideólogos de la transición desprecian, o que ven como, no la desprecian, perdón, lo ven como un tema absolutamente aparte de la democracia. Dicen, es que no apreciamos a la democracia, no la aprecian los de la 4T porque no resolvió los problemas. Uy, pues es que el principio de legitimidad de la democracia es la soberanía del pueblo. Y para que eso suceda, tienen que haber ciertas condiciones materiales mínimas para que se cumpla. Y cuando uno señala las prácticas electorales, la retención de credenciales, los fraudes, uno ve en los pueblos cómo funciona ese autoritarismo con todos los candados del INE. Uno lo pone sobre la mesa y bueno, se evidencia anecdótica, no la regla. Pero es una evidencia que sigue siendo anecdótica porque la ciencia social mexicana no se ha decidido a ver lo que hay realmente. Siguen hablando de las fórmulas de partidos, de financiamiento, de cómo arreglamos eso, y no de cómo esa democracia electoral opera en el territorio realmente. ¿Por qué la gente no siente que haya democracia y por qué no la aprecia? Según el Democracy Report del Pew o Latino Barómetro o el que quieras. Seguramente no se aprecia porque nos dijeron que la democracia nada más es ese momento de la mampara y del voto, el único momento de la igualdad. Pues sí. Ahora, sí habría que decir que en esos años el Estado se retrajo, una cosa muy interesante, ¿no? Tienes se arroja el sistema a una manera de entrar al poder y salir al poder más democrática por la vía de las urnas y de los partidos, pero en paralelo se retrae el Estado. A mí me impresiona todavía mucho, lo doy como dato anecdótico, el número de custodios que hay por cada preso en nuestro país, ¿no? En lugar de que haya uno por cada 10, hay uno por cada 200, por eso están las cárceles como están. Pero si te hablo de la misma cifra con respecto a enfermeras, pacientes, camas de hospital, médicos, en todo eso. ¿no? Es decir, sí fue
un Estado que decidió retirarse y cuando de plano ya no pudo, incluso llegó a privatizar tramos. Déjame irme a corte, porque si no hacemos bien el análisis de esa retracción del Estado, es muy difícil ahora hablar del regreso del Estado para que se construya una democracia con adjetivos. Iván Ramírez, muchísimas gracias. Vamos a corte, regresamos en un momento. Estábamos hablando con Iván Ramírez. La verdad es que el debate y la polémica se le da bien y yo le agradezco muchísimo que lo traiga a este espacio. A ver, Iván, yo creo que este recorrido histórico resulta particularmente interesante hacerlo. Y bueno, ya te acercabas toda esa conclusión. Hacia el final de la segunda década del siglo se agota el modelo que arrancó en 97. Es decir, la gente está cansada, quiere un cambio radical. No estoy seguro que todos los que votamos por un cambio radical tuviéramos en mente el mismo objetivo, solamente queríamos un cambio radical. Y aquí empieza una tarea muy complicada de quien triunfa, cultural y políticamente, Andrés Manuel López Obrador, porque le toca a él definir cuál es el cambio radical posible. Es una contradicción lo que estoy diciendo, pero es a él el que le toca administrar expectativas. Y aquí te has jugado un papel importante en tratar de definir cuáles son los acotamientos de este cambio que se está planteando. Y yo sí te rogaría que pusieras ahora sí algunos de los argumentos que has puesto en otros textos y en otras exposiciones sobre cuál es ese cambio posible. Sí, yo creo que se trata de superar la vieja institucionalidad de los tres partidos dominantes que se repartían todo y que hicieron una burocracia ad hoc que no generó una mejoría importante para los mexicanos. Entonces se trata de desmontar eso, desmontar un sistema de intermediación corrupto con su correlato partidista y construir un Estado serio, con estructura territorial, que vea por el bienestar, que vea. Yo creo que hay tres cosas que son misión de todo Estado: la seguridad pública, la seguridad social y la seguridad nacional. Si no tenemos mínimos en eso, no podemos hablar de una democracia real, aunque tengamos papelitos que los depositemos en las urnas. Entonces, lo principal es transitar hacia un sistema, yo digo, de bienestar, sistema de seguridad social que asegure ciertas transferencias y servicios mínimos para los más pobres. De eso se trata el primero, los pobres, de asegurar la subsistencia. Por eso creo que es tan importante y creo que acierta Zoé Robledo al señalar como el espíritu de la cuarta transformación la reforma del artículo 4 constitucional que se presenta en este periodo de sesiones. Bueno, se presentó en el anterior, pero se va a discutir en este, que es constitucionalizar esas transferencias y todavía no los servicios. Y los servicios solamente el del Instituto Nacional de Salud para el Bienestar. Queda ahí en la Constitución con su diseño institucional. Yo creo que esa es la misión fundamental, parar el enorme retroceso civilizatorio que estábamos teniendo, eso sí, con instituciones autónomas, con burocracias de lujo, que medían con mucha precisión ese retroceso civilizatorio. Se trata de eso. Yo creo que los pendientes principales van a estar en materia de servicios. Nada más te pongo un término que me brinca. Tú hablas de tres tipos de seguridad, sí, ¿no? Nacional, pública y social. Yo podría cambiar la palabra seguridad y decir justicia. Sí. O sea, necesitamos una justicia nacional. Este país está partido geográficamente. Necesitamos, en efecto, una justicia social, que no ha habido. Lo que pasa es que era un término que usaba el PRI, pero es bastante potente. Y la justicia, así, con mayúscula, tribunales, pues necesitamos modificarla. ¿Por qué usas seguridad y no justicia como término? Bueno, yo creo que es importante, no solamente que a cada persona se le dé lo que le toque, lo que le corresponda, sino que a algunos que no están en condiciones de allegarse a ese merecimiento tengan los mínimos del derecho a la vida. Un junior inútil que no sepa hacer nada tiene derecho a la vida y hasta lujo. Una persona marginada de oportunidades que puede ser igual, punto, que una mala persona, que no tiene ese derecho a sobrevivir dignamente. O sea, la seguridad es el piso mínimo para acceder a la justicia. Digamos. Sí. La seguridad nacional es el requerimiento mínimo para que la democracia se pueda consolidar. Esto es,
que el Estado tenga control de sus flujos y de su territorio. Y cada vez en este tránsito neoliberal nos olvidamos más de esa población y ese territorio y las decisiones que más las afectaban en materia de propiedad intelectual, de farmacéuticas, de flujo de mercancías en puertos, en aeropuertos, caminos rurales, de proyectos extractivos. Esas decisiones pasaron a tomarse en buena medida en el extranjero. Por eso a mí me parecía muy bien lo del presidente López Obrador de dejar los puertos en manos de la Marina. Tenemos que controlar eso que tenemos. Las aduanas se han convertido en una mafia de hace mucho tiempo. Son cosas que no se ven cuando se habla de democracia, que cada vez más cosas de lo importante se definen menos por las personas que elegimos por el voto. Me toca muchísimo seguir hablando de seguridad pública contigo, de seguridad nacional, pero el tiempo no nos va a alcanzar. Es que me voy a centrar en lo que tú llamaste seguridad social. Hablaste de una serie de restricciones que en los años 90 marcaron el tipo de aspiración democrática que podíamos tener. Y decías, bueno, dada la cantidad de población en la formalidad muy reducido, andamos hoy en 4 de cada 10. Y la cantidad de informalidad, es decir, o porque trabajan en empresas informales o porque tienen un empleo precario, era muy difícil apostar por la seguridad social. Pero en eso no ha cambiado hoy. Es decir, esa restricción sigue ahí. México se ha vuelto, hombre, de la potencia 14, andamos hoy en la potencia 11, pero es que tampoco es que hayamos avanzado tan rápido. ¿Por qué hoy sí sería posible una mejor redistribución que no fue posible en los 90? Y vuelvo otra vez, quiero dejar el tema ideológico fuera, restricciones reales de nuestra economía. Sí, es eso, es que esa extensión de la informalidad, que digo por la precarización del empleo, que se ha mantenido además en la mayoría de los países periféricos y semiperiféricos. América Latina en particular. Excluye de entrada a la mayoría de las familias de acceso a la seguridad social. ¿Cuál era la ilusión? Desde la creación del IMSS hasta la transición a la democracia, la ilusión es que podíamos ir formalizando por medio de cultura y de políticas, porque es que a los mexicanos les gusta ser vendedores ambulantes, o no. Y en realidad, pues esto no se logró ni en nuestro país, ni en muchos de los países. Según datos de la OIT, te repito, el 93% del empleo informal está en países subdesarrollados, dice la Organización Internacional del Trabajo. Entonces, hay una limitante ideológica. Si de lo que se trata es de ir construyendo más empresas y creciendo económicamente y lograrlo poco a poco y así incorporar a los trabajadores a la seguridad social, entonces lo que hace falta es que a la economía le vaya bien, que haya inversión. Pero creo que la condición fundamental es que el presidente ha cambiado la mirada. Cuando se fundó el IMSS, Gómez Morín decía que no iba a funcionar porque iba a dejar a los más vulnerables atrás. Y tenía razón. Y tenía razón. En realidad, el IMSS ha sido un instituto de clases medias bajas, pero los más pobres nunca han tenido seguro. Teníamos esta ilusión de que íbamos hacia la industrialización. Una ilusión que en buena medida se concretó. Y por eso tuvo el IMSS sus años de esplendor. Y dejó fuera a la población campesina. Sí, es increíble sí, era que un la otra país crítica, en exactamente. ese momento mayoritariamente campesino dejara fuera esas poblaciones. Claro, porque estaban pensando en el horizonte de la modernización industrial, urbanizada, el tránsito a las ciudades, y eso no pasó. En México no disminuyó absolutamente la población 2000, absoluta. Esta reflexión ya estaba madura. En el 2000 viene el planteamiento. Vamos a dar seguridad social a quienes no son asalariados ni son familiares de un asalariado. Y no se logró un solo sistema. Se crea esta fragmentación que tú has criticado, el Seguro Popular de un lado, hoy estamos analizando su fracaso, y el IMSS por el otro. Desde tu perspectiva, ¿por qué no se logró crear un sistema integrado que protegiera a asalariados y no asalariados al mismo tiempo? Fue un poco la inercia ideológica de que tenía que financiarse contra pago, es decir, tenía que financiarse por la demanda y no por la oferta de los servicios de salud. Fue la incapacidad política de los neoliberales. Es que le tuvieron miedo al sindicato del IMSS porque... Esto es clave. Desarrolla el argumento. ¿Por qué el sindicato del IMSS fue clave para evitar esa fusión?
Hay un programa del IMSS que atiende a población abierta, principalmente campesina, que fundó López Portillo. IMSS Bienestar. Ahora es IMSS Bienestar, que las comunidades se apropiaron. Uno va a esos hospitales y las comunidades los tienen bien. Y es mucho más efectivo que el Seguro Popular, ¿no? Hay comparativos publicados por ahí, el de Laura Flamand y Carlos Moreno. Entonces, lo obvio era tomar la institución que ya tenías y crecerla, hasta integrar, porque ya lo tenías en una misma institución. Pero decían, el IMSS tiene muchos trabajadores, tiene un sindicato con mucho poder, con muchas prestaciones. O sea, saldría muy caro igualar las prestaciones. Carísimo, saldría carísimo. O sea, lo que te cobraba una enfermera en el IMSS, no se le ibas a poder pagar a una enfermera en el Seguro Popular, por lo tanto, era mejor tener dos sistemas distintos. Sí, en vez de resolver desde lo más fino la relación con el sindicato, el régimen laboral, régimen de jubilación y pensiones de los que entraran a ese IMSS Bienestar magnificado. Ahora, yo creo que también era la intención del presidente López Obrador crecer por ahí, pero Ursúa lo convenció de lo mismo, porque Ursúa es también un neoliberal. A ver, aquí nos detenemos. La oferta que hizo Enrique Peña Nieto en campaña era un sistema unificado. La oferta que hizo el presidente López Obrador cuando era candidato era un sistema unificado. Y seguimos sin lograrlo. ¿Es falta de habilidad política? Yo digo que hay un componente ideológico ahí, que fue clave, lo de Ursúa, en muchas cosas, pero en eso creo que principalmente. Sí está el poder del sindicato, del Instituto Mexicano del Seguro Social, pero que es un sindicato, desde luego, que escucha y con el que creo que podría llegarse a un acuerdo. Entonces se apostó por hacer el INSABI con el modelo del IMSS Bienestar y por ir generando convenios en cada estado entre el IMSS Bienestar, el INSABI y los gobernadores. Es decir, el gobierno no le ha tenido miedo a la política, va a tener que hacer política para hacer esos convenios. Ya lo está haciendo con los gobernadores y no le sale mal, por lo menos con los del PRI ya salieron bien. Ya salió bien. Ahora a ver qué pasa con el PAN. Sí, eso va a ser lo más difícil, seguramente. Entonces, la idea sería, creo, el horizonte que yo veo, es que al final el INSABI cubra a toda esa población y tienda a igualarse, a homologarse con el Instituto Mexicano del Seguro Social. Como dirían en otras épocas, la pregunta del millón. Tú sabes que eso cuesta muchísimo dinero. Es decir, si te digo 7 puntos del PIB, quizá me estoy viendo bastante conservador. ¿Tú crees? Yo creo que 7. 7. ¿De dónde los vamos a sacar? Porque, a ver, las dudas fundamentales de INSABI, hay mucha grilla, hay mucha discusión ideológica, hay muchos mapas mentales equivocados. Pero claro, la pregunta de fondo es, este sexenio, no en diciembre, ¿no? Deja de ponerlo así, en diciembre del 24, tener ese sistema que cubra a la inmensa mayoría de personas, independientemente de situación laboral o familiar incluso, requeriría de 7 puntos del PIB que no hemos logrado recaudar aquí. Pues nunca, pues si andamos en realidad quitando los ingresos petroleros en el 11, ¿cómo hacerle? Sí, yo creo que se empieza por la formación del instituto para generar una demanda social. Yo así entiendo lo que está haciendo el presidente. Primero, tienes que demostrar que estás haciendo todo lo que puedes con los recursos que tienes, que ya no se los roba a nadie, que ya no hay licitaciones amañadas, que ya no hay moches. A darle confianza al sistema. Y entonces, cuando construyas esa confianza, entonces podemos hablar de reforma fiscal. Pero mientras vamos a ver, ¿para qué alcanza con eso? ¿Seguro para algo mejor que el Seguro Popular? Sí, sí alcanza. Si partimos de cero y no tenemos problemas de bloqueos institucionales, podemos realizar un sistema moderno desde el principio. Ayer le decía yo a Hugo López-Gatell que hay maneras muy finas, muy artesanales, parecería, de generar ahorros que finalmente pueden transformar la cara de un sistema. Yo hablaba del acta española de prescripción enfermera. Las enfermeras pueden recetar, están capacitadas para recetar algunas cosas y si se actualizan con cursos de farmacia, más. Entonces, ahí desahogas sin gastar un centavo. El expediente electrónico digital, la teleconsulta y el telediagnóstico son cosas a las que a veces se oponen los gremios médicos, pero en las que hay experiencias exitosas en América, en Europa
¿no? A ver, Principalmente. yo le hablo al tío, al pariente enfermero, médico, digo, tío, me siento mal, traigo Ujú. fiebre, oye, pues tómate esto. Bueno, lo hacemos todo el tiempo, ¿no? Sí, Formalizarlo, en efecto, a través formalizarlo, de vía digital. cuidarlo, vigilarlo. Hay muchas cosas, muchas experiencias que se pueden sumar a eso, bajar los costos de la atención en primer nivel, que es la que tenemos más saturada, y liberar para la atención en segundo y tercer nivel. Si cambiamos la mirada hacia un enfoque preventivo del que podríamos también aprender de muchas experiencias, se puede abaratar. Ahora, de todas maneras, faltará una reforma fiscal. Pero a ver, poner los caballos delante de la carreta implicaría, pongamos de frente un sistema que está dispuesto a ir por todo y luego busquemos con qué financiarlo. Tú conoces bien la Así es historia la de la política. seguridad social en el mundo y yo tengo una hipótesis que quiero aquí poner sobre la mesa para oír tu análisis. 1945. No me estoy yendo a Bismarck, ¿eh? Los sistemas de seguridad social empezaron en el siglo XIX, pero en 1945 el mundo sale de una guerra devastada y esa guerra, hay un análisis, provino de una enorme desigualdad de crisis económicas muy serias. Para resolver esas crisis y esa desigualdad había que construir un sistema de seguridad social que en Francia, que en Inglaterra, que en Alemania, en fin, que se echaron a andar con todo. ¿Tú crees que se hicieron cálculos actuariales complejos? ¿Tú crees que se hizo un cálculo de cuánto realmente se necesitaba y con qué se iba a financiar? ¿O primero se dijo, vamos por un sistema gratuito, amplio, universal, y luego se vio con qué se financiaba? Yo creo que claramente fue una decisión política que partió de ahí. Fue la decisión política y después se fue financiando, se fueron ajustando, se fueron creando los sistemas fiscales pertinentes para ello. No, no era juntar la bolsita de dinero y después dar los derechos, porque los derechos son derechos. Yo creo que esa es la principal virtud del presidente López Obrador. Ha logrado poner de frente los derechos con responsabilidad técnica. Nadie diría que se está manejando mal la economía de México. No, la moneda está bastante sólida. Así es. Entonces, una vez que tengamos un diseño institucional viable en los grandes trazos, hagamos el cálculo actuarial. Con todos esos esfuerzos de ahorro, de eficiencia, lo hacemos. Y entonces vemos qué reforma fiscal necesitamos. Ahora, este es el tema de salud y desde luego si uno quiere llegar a la urna a votar bien, ¿no? Lúcido, tranquilo, en paz, reposadamente, hay que estar bien de salud. Sí. Esa es una de las seguridades a las que tú referías. Hay otro tema en tu agenda y en la agenda nacional del cual yo quisiera hablar largamente. Porque pues hoy somos un país relativamente joven, pero a ti y a mí nos va a tocar ver un país que envejece rápido. Y 2050. no estamos listos, porque esa otra seguridad que tiene que ver con la edad y que tiene que ver con las pensiones, que tiene que ver con las jubilaciones, no está resuelta, y hay que decirlo. El apoyo de adultos mayores no lo va a resolver. Necesitamos una cosa mucho más robusta. Déjame irme a corte y regresamos a hablar de esa otra parte de la seguridad social, el régimen de pensiones y jubilaciones. Estamos con Gibran Ramírez, regresamos en un momento, no se vaya. Bueno, estamos de vuelta en la octava con Gibran Ramírez Reyes, él es secretario general de la Conferencia Interamericana de Seguridad Social. Te agradezco muchísimo el conjunto de reflexiones que estás poniendo sobre la mesa, además el tono, la mesura, la ponderación y la profundidad. Tema pendiente, me atrevo a decirlo, es el tema de pensiones. No lo hemos discutido a fondo. El sistema actual de pensiones no nos va a permitir un envejecimiento digno. Vamos a pasar, me permites decirlo así, y no espero no ofender a nadie, ser un país de jóvenes pobres a un país de pobres viejos. Y la verdad es que un país de pobres viejos o de viejos pobres es un país que ya no tiene mucho remedio. Y nos estamos tardando en encontrar una mejor lectura. Y claro, estamos resolviendo, y no quiero hablar solamente de esta administración, desde las anteriores, por el éxito del apoyo a adultos mayores, pues miles de municipios se pusieron a dar apoyo a adultos mayores y los gobiernos estatales, pero son apoyos muy chiquitos que no permiten el ahorro, que te resuelven el consumo inmediato. No es la solución. Me encantaría que también ahí compartieras tu análisis sobre el sistema fragmentado, el sistema de pensiones y qué podríamos hacer para que funcionara mejor. Sí, lo principal es decir que no tenemos un sistema de pensiones. Tenemos Bueno, yo cotizo y paso a... Tenemos como 1000. Ya. Tenemos como 1000 en todo el país. Hay municipios, universidades, empresas que tienen su propio sistema de pensiones. Y esto es un problema porque no hay reglas para estandarizarlos a todos, que todos tengan que cumplir con los mismos requisitos de sostenibilidad financiera, etcétera. Y tampoco tenemos un sistema de pensiones
dices, tú cotizas. Yo no sé si... En el Afore, pues te debo tener algún dinero en el Afore y Sí. en el ISSSTE también. Y eso tengo no es un una sistema de parte. pensiones, es un sistema de ahorro forzoso. Ya. El 74% de las personas que estarán en situación de jubilarse, que cumplan la edad de jubilación, no van a alcanzar una pensión. Le van a decir, usted ahorró esto. El 74% de los formales, o sea, ya estamos dejando afuera todos los demás. Ya, del 40% de los formales de hoy, el 74% no vamos a recibir nada. No, van a recibir su ahorro y ya está, y lo van a tener que A utilizar. valor 30 años atrás. Sí, lo van a tener que utilizar para comprar pancartas e ir a protestar porque les están dando una pensión de miseria. Ahora, los que van a alcanzar la pensión, alcanzarán pensión de un salario mínimo. Y solamente una parte minúscula va a alcanzar una pensión mayor a eso. Eso es una bomba social. Es una bomba social. ¿En qué año Empieza el pondrías próximo... tú la bomba? Yo ¿Cuándo la- nos estallaría? El próximo año empieza a estallar. Hay 90,000 personas que estarán en edad de jubilarse, que ya están que vienen de ese régimen. Muchos se van a dar cuenta de que sus aportaciones eran menores al salario que tenían, porque no estamos pendientes de esas aportaciones y muchas veces los patrones subregistran ante el IMSS o te pagan por otra vía, que no es el salario, para pagar menos impuestos. Entonces muchos se van a sorprender del monto de lo ahí ahorrado, del monto de su pensión. Claramente va a haber mucho descontento. Es un régimen que ha generado mucha exclusión, además de la fragmentación, que no dirige el Estado realmente. La CONSAR no ha servido para mucho. Ha servido para que las AFORES hagan el negocio. Las AFORES sí ganan mucho. Tienen nuestros Tienen ahorros. un rendimiento del 14%. Que ellos se quedan, porque el rendimiento para el ahorrador es cero. Si lo ponderamos con la inflación, es cero. Invierten una parte segura en bonos gubernamentales y con la otra parte hacen inversión que no ha abonado al desarrollo del país, sino al contrario. Te cuento, por ejemplo, que una buena parte la invierten en productos financieros estructurados que han financiado el crecimiento de la industria de la construcción y que mantiene los precios inmobiliarios en una burbuja creciente. Cada vez cuestan más en las ciudades del país los departamentos y las casas, porque tienen buena parte del mercado. Entonces, no solamente no contribuyen al desarrollo nacional, sino que hacen inversión que luego es perniciosa. A ver, explícame esto. Los fondos de pensiones de otros países, deja de pensar en Canadá, Sí. han servido para apalancar el ahorro, desde luego, que eso sí lo logramos de alguna manera en México, pero sobre todo el desarrollo estratégico. ¿Por qué aquí las AFORES, diseñadas en la época de Salinas de Gortari, no sirvieron para apalancar ese desarrollo? Porque les entregaron todo y les dieron manga ancha. Una buena parte, bueno, hasta el 20% podía invertirse en valores extranjeros. Entonces, el argumento del ahorro interno se caía por ahí. Una cosa peor, la reforma que mandó el secretario Ursúa el año pasado, se quitaba ese límite. Que podías invertir el 100% en Afganistán si te daba gana. Sí, con que la CONSAR diera permiso. Tienes otro sistema que es quizá igual o peor de alarmante. Cuando un presidente municipal quería negociar con su sindicato y ya no tenía dinero, le daba una promesa de mayores aportaciones al fondo de pensiones. Lo mismo hicieron los gobiernos estatales, las universidades. Solamente el segmento de funcionarios, servidores públicos y sus pensiones es una bomba en sí mismo muy grande, porque hicieron muchas pruebas políticas, muchas pruebas que no se han podido ni se van a poder cumplir. A ver, ¿dónde está el tema del funcionario público y las pensiones? Sí, los funcionarios públicos son en general privilegiados, hasta los funcionarios públicos de rangos bajos pues podrán gozar de una pensión. Tenemos un sistema muy desigual. La mayoría del gasto en pensiones es en personas que van a recibir una buena pensión. Y si el gasto en pensiones lo repartiéramos igualitariamente, alcanzaría, dice Berenice Ramírez de la UNAM, para dar 6,000 pesos mensuales a cada anciano del país. O sea, sí habría una manera de garantizar
por lo menos una vejez Decir digna. 4, decir 5, no es... Sí. Entonces hay un problema ahí y en algunos casos regímenes especiales, pues de superlujo, ¿no? Banco de México, Banco de México. NAFIN, en fin. Sí, en menor medida, pero también las Fuerzas Armadas, es Ahora, muy caro. Sí. A ver, pero ahí te pregunto, si juntáramos todos los programas de adultos mayores, de todos los municipios, todos los estados, la federación, y metíamos en una misma bolsa lo que está en las AFORES, lo que está en los sistemas de pensiones, ¿no nos alcanzaría para generar un sistema de pensiones mucho más eficiente y arriba del umbral de los 6,000 pesos? Seguramente nos alcanzaría. Ahora, es imposible políticamente. A ver, esa era mi pregunta. Tú no le puedes decir a las Fuerzas Armadas, ¿qué creen? Les voy a quitar el ISFAM y van a tener que ir todos al INSABI. ¿Con qué seguridad se van a quedar en el ejército? En el caso del ISSSTE dirías lo mismo. Sí. No conozco muchos que estarían dispuestos a transitar voluntariamente. ¿Qué sí es posible políticamente? Hacer un sistema universal o semi-universal. La mayoría de las personas no van a alcanzar las semanas de cotización porque pasa muy buena parte de su vida trabajando en la informalidad. Perdón que te vuelva a traer el tema de la salud. La pensión tampoco tendría que depender de que tengas un lugar de trabajo en el mercado Así formal. es. O sea, ¿cómo hacer para que tengamos un sistema de pensiones financiado con impuestos generales? Pero que te lo diga directamente para abreviar. No hay manera con la informalidad que tenemos de seguir haciendo depender. Tiene que estar esa base inicial, que es el programa de adultos mayores, que se va Es tu primer piso. a constitucionalizar. Eso tiene que estar. Después, se tienen que bajar las semanas de cotización, pongamos a 15 años, pero quitándole buena parte del manejo de los fondos a las AFORES. Tiene que ser una gran reforma. Una gran reforma. Hay que generar un banco de previsión social como el de Uruguay, que maneje ese fondo grande al que vayan las contribuciones de las personas, porque si no, lo único que va a pasar, si redujéramos las semanas y dejamos a las AFORES, pues nada, les vamos a hacer mejor el negocio. Te hago una mala broma. Es más fácil convencer al ISFAM que te entregue el dinero para ese banco que convencer a las AFORES. Son poderosísimas. Son los bancos, pues, en este país. Sí. Hay bancos que no tienen Afore. Yo creo que ellos podrían ser... Pero hay Afores que podrían tener muchos bancos. Sí, sí. ¿Cómo le haces para convencer pues, al sector en este país que tiene el dinero de que tendríamos que ir a esta gran bolsa? Hay que hacer un cálculo de cuánto se podría quedar en el manejo de las Afores. Hay que decirles que está bien, ya hicieron su fiesta. Ya se enriquecieron a costillas de los trabajadores mexicanos y que se acabó y que vamos a ver para adelante. ¿Ves al presidente? Perdón. Sí, si aceptan eso, se puede transitar hacia un régimen mixto. Yo creo que el país está en una situación límite y que deberían de aceptar. Ahora, hay reformas radicales que se han hecho, por ejemplo en Argentina, se nacionaliza. No pasó nada. Para eso sirve el Estado. ¿Ves al presidente López Obrador yendo hasta allá? ¿O a él le toca solamente constitucionalizar el programa de adultos mayores y esta sería una etapa ulterior? No. Porque no está en su discurso, esto que te estoy oyendo, tan central como sí está el tema de salud. Si no está en su discurso, por eso le iban a meter un gol. La iniciativa de Ursúa, esta que quitaba los candados a las inversiones extranjeras y que establecía otra ventana para la comisión de las AFORES, esa la aprobaron diputados y senadores de Morena, hicieron una reserva en el Senado y entonces ahí salimos algunos a criticar en los medios de comunicación y el presidente escuchó y frenó la reforma. Pero está colgada de un hilo. O sea, cualquier día meten un gol. Yo creo que a partir de eso decidió ponerle un ojo y mandó a hacer un proyecto de reforma. Pero no estaba ni en el proyecto de la CONSAR, que dirige un neoliberal, ni en la unidad de pensiones, no estaba. Nosotros vamos a hacer una propuesta y se la vamos a ir a dejar al presidente de la República, desde la CIS, así es. Queremos hacer una propuesta para darle salida,
para proponer esta gran reforma que se necesita, porque ya no podemos seguir tapando hoyitos. Se viene una crisis social en ese sentido. Me queda muy poco tiempo de este segmento y con este estaríamos cerrando, pero necesito preguntarte, porque has escrito también sobre el tema, pues esta subcontratación, conocida con el término en inglés outsourcing. Hay quien insiste en que hay outsourcing como el colesterol bueno y malo. Sí. Yo creo que el outsourcing Sí. es algo corriendo. Me parece que me han timado muchas veces con esa vía y a muchos han timado con esa vía. Y otra vez, yo veo iniciativas allá adentro pues que parecen como de la época de Gil Díaz, ¿no? Mucho más que de la época actual. Sí, es una batalla muy difícil. Es una coalición tan heterogénea la que se tuvo que conformar para intentar cambiar el régimen político, para ese alud de votos llegar a las urnas, que muchos pensaron que podrían resistir desde adentro. Se colaron. Sí, sí, y hay eso por una parte. Hay colados ideológicos. Por otra parte, hay resistencias políticas que ya están ahí. Y luego Los dependencia con el outsourcings, pasado también, ¿no? Sí. Los que se sienten más cómodos con lo que ya conocen. El outsourcing existe, ahí está, importa. Es un sistema que tenemos que entender para desmontar. Por ejemplo, en la Conferencia Interamericana de Seguridad Social, la seguridad y la limpieza estaban en outsourcing. Y la verdad que a mí me recomendaron mantenerlo así, que el problema de la sindicación, que quién sabe qué, pero no hice caso. Acabamos con el outsourcing en la CIS, pusimos un salario mínimo para los trabajadores de esas labores de 6,500 pesos. Hay riesgos, desde luego, que se corren. Hay gente que sale enojada. Hay sectores económicos que dejan de pagar campañas, ¿no? Si yo estuviera pensando en eso, ¿no? En cosas así, hay todo un sistema constituido alrededor de eso. Yo, como tú, no creo que exista tal cosa como un outsourcing bueno, pero si tenemos que empezar a acabar con esas prácticas económicas, Hay que distinguir. hay que empezar por las peores. Ya. Son las más urgentes. Traes muchos comentarios pues felicitándote por la reflexión, te califican como una mente brillante, un ideólogo contundente en el continente americano, en fin, sabrás más o menos lo que tus comentarios, tus reflexiones generan. Yo te agradezco mucho esta conversación y pues bienvenido a este espacio de La Octava. Ojalá y con más frecuencia me permitas abordar estos temas, pues que son los más importantes de nuestra generación. Que dejamos fuera seguridad pública y seguridad nacional, a ver si podemos retomar luego para tomar tu parecer a propósito de estos asuntos que dejaste sobre la mesa. Claro que sí, te lo digo con sinceridad, el agradecido soy yo. Es una de las conversaciones que más he disfrutado en la televisión. Muchísimas gracias, Iván. Esto es La Octava. Vamos a corte, regresamos en un momento.